Fundamentalmente, reafirmar lo que se ha dicho hasta el momento, el proceso de inclusión laboral implica un dato que no se sabe, que hay alrededor de 1.300.000 personas con discapacidad en edad laboral que no logran integrarse a la fuerza laboral de este país. Hay tres ejes principales que nosotros hemos detectado en este proceso de bastantes años, con algunos errores, correcciones por cierto, y perfeccionamiento de este. La alianza que hemos realizado con OIT como un referente mundial en los aspectos referidos al trabajo, principalmente en la oficina de desempeño de empleadores, ha sido bastante fructífero porque nos ha permitido no solamente una interacción, sino que además generar productos concretos que beneficien este proceso, que requiere o implica un cambio cultural, pero también cambios concretos y físicos. Nos acompañan esta mañana, de hecho, por ejemplo, algunas arquitectas que se han especializado en el tema de accesibilidad para que este recurso, que normalmente suena como una objeción o como una cosa bastante dificultosa, no lo sea y se apoye un proceso realmente de adecuación para que los temas de los puestos de trabajo estén perfectamente habilitados para que los pueda desempeñar cualquier persona con discapacidad. Hay otros temas como el transporte, el acceso a la capacitación, a la formación, a la educación superior. Este es un aspecto transversal en el cual debemos trabajar todos. Pero específicamente, en lo que refiere a la inclusión laboral de personas con discapacidad, los ejes son el trabajador, la persona con discapacidad, cómo llega a ese puesto de trabajo, la empresa, que es el segundo panel, y el tercer panel son las herramientas, los dispositivos que hay para juntar estos dos mundos, el de las personas y el de las empresas. En este primer panel nos acompaña don Ramón Collao, que es terapeuta ocupacional, entiendo, Ramón. ¿Eres? Yo soy ingeniero en minas, soy experto en prevención de riesgo. Experto en prevención de riesgo y ingeniero en minas, y es funcionario de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de Construcción, para quien les pido un tremendo aplauso por habernos venido a colaborar. Este edificio está hecho sobre la base de estándares previos a las normativas referidas a accesibilidad universal. Se percataron de que hubo un inconveniente ahí, que fue un inconveniente que lo habíamos resuelto hasta ayer, pero no contábamos con una patita que no funcionó y no nos permitió colocar la plataforma. Pero la idea es buscar soluciones, lo que se llama hoy día ajustes razonables, para ir resolviendo este tipo de situaciones. Te pido disculpas por eso, Ramón, a nombre de todos. Y también nos acompaña María de los Ángeles Seguel, que ella es... del supermercado de la unidad. Claro, delicioso. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa ver principalmente en esta conversación, en este diálogo con usted, en su condición de trabajadores, del nivel operario, del nivel ejecutivo profesional, en las empresas? Aquellas cosas que facilitaron el proceso, aquellas cosas que les dificultaron el proceso, los obstáculos que tuvieron. Empecemos por María de los Ángeles. María de los Ángeles, ¿hace cuánto tiempo que tú trabajas en Unimar Los Militares de Las Condes? Hace 5 años que estoy en el local del supermercado. ¿Cómo llegaste al supermercado? Llegué haciendo ¿cómo se llama esto? A otros supermercados los reunimos para hacer una reunión para el tipo de secciones de supermercado. Ya, pero llegaste porque tú fuiste a pedir si había posibilidad de que te emplearan, te dieron el dato, un llamado del supermercado. Sí, Ya. en general. Ya. Y te fuiste preparando para un determinado puesto de trabajo. Sí, Y en estos 5 años has pasado por con diferentes tipos de etapas. siempre en el mismo supermercado. Sí, Ya, por lo tanto, tú eres muy conocida ahí del CMU y del Unimac. Ya, y eres muy conocida. ¿Cómo has sentido el trato que has tenido respecto de tus compañeros de...? Bien, dije y igual me acepta como síndrome de Down, me cuida mucho. Ya. ¿Qué haces exactamente ahora En balance en vegetales y reponer los frutos. ¿En qué consiste eso? A ver, cuéntanos.
Reponer es como poner las peras, las manzanas, estar ordenado y limpio. Ya. Y balanza es poner la etiqueta, la bolsa a los clientes. Perfecto, perfecto. Antes de que este es el primer trabajo que tú tienes, ¿verdad? Sí. En Unimar. Ya, antes de que tú trabajaras respecto de ahora, ¿en qué ha cambiado tu vida? Cambió mucho desde mi colegio Pau Harry, que me ha hecho talleres de trabajo, y con mi terapeuta vinimos a hacer la entrevista para poder venir al supermercado. Ya, qué bueno. Vamos a hablar con Ramón sobre lo mismo. Ramón, háblanos un poquito de ti, de tu situación, cómo llegaste a la Mutual de Seguridad. Perfecto. Bueno, primero, cierto, más que nada, agradecer la invitación que me hizo Sofofa y a través de Mutual, agradecer, cierto, a través de los contactos con Mutual, la oportunidad de estar acá y compartir con ustedes mi experiencia, que ojalá sea un aporte para algunas personas que pudieran necesitar alguna motivación en ese aspecto. Como yo les contaba, yo soy ingeniero de minas, soy experto en prevención de riesgos del área minera y también del área de Servicio Nacional de Salud. Hace ya 19, 20 años atrás era jefe de departamento de prevención de riesgos de una empresa de ingeniería y construcción que prestaba servicio para el área, para la División Salvador. Y en mi trayecto al trabajo, lamentablemente en esa oportunidad tomé un bus, se quedó dormido el conductor del bus a la altura de Chañaral, ¿cierto? Se vuelca y ahí me cambió la vida, del cielo a la tierra. Por eso que recién decíamos que el tema de la discapacidad ese lo vemos como muy lejos. La gente allá, ¿cierto?, sin discapacidad, nosotros acá con discapacidad, pero la vida nos puede cambiar así, del cielo a la tierra, en cualquier momento, ya cualquiera, por un accidente ya sea de trabajo o trayecto. Entonces, hay que tener un poco de conciencia de lo que significa el tema de la discapacidad, que a veces está más cerca de lo que nosotros creemos. Con respecto a la pregunta, ¿cierto? Después de los 6 meses, más o menos aproximadamente, que estuve en rehabilitación en Mutual, tuve que volver, o sea, yo quise, primero parte de uno, ¿cierto?, de la persona, yo quise volver al trabajo, por lo tanto transmití de todas las formas posibles, de antes que yo volviera, ¿cierto?, meses antes, que yo quería sí o sí, una vez que me rehabilitara, volver a trabajar. Y ahí, bueno, uno se encuentra con diferentes barreras, diferentes situaciones de todo tipo, pero primero está, ¿cierto?, en la actitud que tiene la persona para realizar eso. Quiero aprovechar de que Ramón es, además de ingeniero en minas, es ingeniero en prevención de riesgo. Hacer una observación que a lo mejor tú nos puedes ayudar con bastante más legitimidad, Ramón, y es que en algunos casos uno de los obstáculos que nosotros con frecuencia encontramos es que los estándares de la prevención hacen que sea mucho más duro y más complicada la inclusión de la persona. Esta situación tú me imagino que la Sí. has vivido. ¿Qué comentario tienes respecto a cómo, no sé si flexibilizar es el término, o generar otro tipo de criterio referido a los puestos de trabajo específicos? Sí, efectivamente, ¿cierto? Nuestra legislación ahí en algunos aspectos todavía, yo creo que en algún momento dado hay que hacer algunas modificaciones. Bueno, y para allá apunta un poco algunas modificaciones al Código del Trabajo, al reglamento interno que ya y otros, ¿cierto? Y bueno, y todos los planes de emergencia que hoy día, ¿cierto?, a través de las nuevas leyes, ¿cierto?, y modificaciones hay que hacerlos. Pero yo creo que más allá que un tema legal, como lo dijo aquí, ¿cierto?, el señor acá, es un tema de conciencia, un tema social. Bueno, en el caso mío, estamos hablando del año 98, no había las leyes que existían. Sin embargo, hay empresas como las que yo trabajaba y otras más, porque después la empresa que yo trabajaba, a los pocos meses dejó de operar en El Salvador, tuve que cambiarme a otra empresa y después a otra empresa y después a otra empresa. Estoy trabajando como 3, 4 empresas del tiempo allá en faena, en El Salvador. Entonces, y en cada una empezar de cero. Pero más que un tema legal, es un tema de querer hacer las cosas, de dar las oportunidades. En el caso mío tuve la suerte que a mí me dieron la oportunidad y pude seguir ejerciendo.
y justamente con bastantes limitaciones. Bastantes limitaciones, no podía acceder a ciertas áreas por razones justamente de temas estrictos de seguridad, de permisos especiales y otras consideraciones que se tienen por aspectos estrictamente legales. Sí, efectivamente. Perfecto. Yo les quiero señalar o recordar más bien, tienen un papelito respecto a las preguntas que deseen hacer. Avisan, nos lo van a recoger para poder también interpretar lo que cada uno de ustedes pueda querer consultar. Sobre los aspectos, otra observación refiere a que esto se está transmitiendo por streaming, está viendo en algunas distintas partes del país. Por lo tanto, las personas que por streaming nos ven también pueden hacer llegar las preguntas a preguntasofofa@gmail.com. Sobre los problemas que has tenido, María de los Ángeles. ¿Con qué problemas te encontraste tú cuando llegaste a trabajar? ¿Cuál era tu dificultad desde que te levantabas en la mañana y tenías que llegar a trabajar? ¿Qué pasaba ahí? Tengo que estar con ganas, con energía para trabajar y me gusta mi trabajo, pero hay cosas que algunas personas tienen ese empeñarme como la discapacidad. ¿Que te discriminaban? ¿Tú sentías que te discriminaban? Siento ¿Que no te trataban bien? Que algunas personas no me apoyan de la discapacidad. Ya. ¿Por qué crees que puede pasar eso? No lo sé. ¿Tú qué hacías frente a esas situaciones? ¿Hablabas con ella? ¿Conversabas con tu jefe? En general no, pero me desahogo con mi diario de vida. Diario de vida. Una solución terapéutica. Ya. Ya, pero ¿qué te producía? ¿Te producía pena? ¿Te daba rabia? ¿Te desconcentraba de lo que tenías que hacer? Un poco de triste, pero igual me desempeño sola, eso sí. Sí. ¿Eso es importante para ti? Sí. Ya, qué bueno. Ramón, tu repertorio de dificultades. Yo tengo una presentación, no sé si me la pueden de apoyo. ¿Sí? Quería compartir con ustedes algunas cosas, no sé si la pueden poner por ahí. Pues está. Oye, no me dijeron que había una presentación. María de los Ángeles, ¿tienes? ¿No? ¿No? Ya, testimonio. No, en el fondo es para apoyarme en algunas cosas. Bueno, algunas barreras que son importantes que uno siempre se encuentra, en el caso mío, ¿cierto?, en terreno. Y sobre todo también el acceso a subirme a vehículos, 4x4, furgones, fue bastante complicado. Baños, obviamente, en terreno muy difícil que hubiera ese tipo de situaciones, entonces fue complicado. ¿Ya? Y las barreras actitudinales que hablábamos recién, ¿cierto?, sobre todo prejuicios. De ver las limitaciones más allá de lo que es un tema real. O sea, la persona a veces se fija más en las limitaciones que en las capacidades que pueden tener las personas. Correcto. Pero y eso a través de las actitudes de uno mismo, ¿cierto?, logra superar. ¿Esta es tu presentación, Ramón? Sí, esta es la presentación. ¿Sí? Tómate los minutos que necesitas, sí, porque lo que importa es que esto quede súper claro, digamos, para... Claro. De motivación o de apoyo, de referencia, ¿cierto?, a otras personas. Factores que facilitaron mi acceso al empleo. Obviamente fue primero la actitud que uno tiene que tener, y lo mismo que tiene aquí la señorita, ¿cierto?, tiene que tener ganas ella de hacer algo, porque si uno no tiene ganas y no transmite eso, es difícil que uno le puedan dar la opción, ¿cierto?, la actitud firme y decidida de querer hacerlo, ¿cierto? El apoyo incondicional, por supuesto, uno necesita un apoyo, un entorno, porque todos los días uno tiene que levantarse primero, ¿cierto?, con ganas a todos nos pasa, pero a veces las personas con cierta discapacidad tenemos que tener el doble o el triple de ganas de hacer las cosas. El apoyo incondicional del entorno más cercano, de mi señora, la familia, amigos, ¿cierto?, es importante. El hecho de tener ya un nivel de educación, una profesión, un oficio ya desarrollado, obviamente que facilita eso. Y eso es un gran problema que se tiene, porque la gran mayoría de las personas con discapacidad, yo diría que no tienen un nivel, en general estoy hablando, ¿cierto?, educacional a veces, o preparación tan competitiva. Entonces es ahí donde hay un tema que hay que trabajarlo. Bueno, en el caso mío, habían otros colegas que podían suplir la parte que yo no podía hacer en terreno,
también la relación que uno puede tener con la jefatura y con toda la organización es importante, ¿cierto? Desde incluso antes del accidente a mí me facilitó la reinserción. Y por último, la capacidad de adaptabilidad que uno tiene. Hay muchas cosas, como el caso ahora recién, uno dice, oye, ¿cómo va a subir? No voy a poder participar porque no puedo subir. Hay que adaptarse, lamentablemente hay que tener esa capacidad de adaptarse. En terreno, ¿cierto? Yo no tenía un vehículo adaptado para mí, bueno, tuve que de alguna forma ver a través de apoyo alguna cosa para subirme al vehículo. Yo no lo manejaba, por supuesto, después hoy día sí tengo un vehículo para que yo mismo lo conduzco y con Mutual yo trabajo en el área de relatorías y capacitación, voy de terreno, voy a diferentes partes, yo solo en mi vehículo, mi silla, ¿cierto? La armo, la desarmo solo, no necesito que alguien me ayude a echarla arriba, etc. Entonces, uno tiene que desarrollar esa capacidad de adaptabilidad. Lo que me preguntaba recién, los factores positivos que facilitan el desempeño laboral, ¿cierto? Y también los negativos. Primero, insisto, en el tema de la actitud positiva que uno tiene que tener frente al tema, la actividad y sobre todo, ¿cierto? Lo último, que uno no se tiene que victimizar, no puede andar por la vida llorando lo que me pasó. Lo que pasó ya pasó, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Tengo que nuevamente reinventarme y tratar de ser competitivo con los otros colegas, con las otras personas que hacen un trabajo tanto mejor que uno. No sé en qué parte vamos por ahí. Perfecto, no, está bien. ¿Cómo que me pase un poco? No, está bien. Lo que pasa es que, claro, la presentación también nos ordena, digamos, desde el punto de vista del propósito de entregar el máximo de información desde la óptica de aquel trabajador con discapacidad y el proceso que hace para incluirse y progresar dentro del empleo. Claro. Nos llega una pregunta, no sé si es de alguien del panel, Luis Torres Yáñez. Dice, quisiera consultar sobre si los panelistas les incluyeron en los procesos de toma de decisiones respecto de la realización precisamente de los ajustes razonables. Cuando, María de los Ángeles, cuando tú llegaste a trabajar, te fueron ubicando en aquellos trabajos que a ti te hacían sentir bien y que tú los podías hacer bien, ¿cierto? Ya, tú participaste elegiste, pudiste escoger entre trabajar con las peras o trabajar con las manzanas. Aparte de eso, sí, antes estaba en publicidad y después panadería y ahora pasé por vegetales. Ya, ¿y por qué te has cambiado? Me has cambiado porque hay algunas personas que no me comprenden. Ya. Te has cambiado por sentirte mejor con tus compañeros, sí, con los equipos de trabajo, ya. Ya. Ramón, en tu caso, respecto a los ajustes razonables, bueno, te encontrabas con esta realidad, ya nos decías de que tenías que adaptarte finalmente, sí. Pero hay una situación en que eres parte de las opiniones de Bueno, eso es importante, ¿cierto? La empresa a veces hace algunos ajustes, después dice, mira, hice este ajuste para que, oye, pero no me sirve el ajuste que hicieron, porque me queda grande, me queda chico, la pendiente es mayor, o ergonómicamente no me sirve. Es que yo pensé, ¿cierto? Siempre es importante, incluso después vamos a ver más adelante, tengo una fotografía ahí de algunas situaciones que quiero compartir con ustedes. Antes de hacer esos ajustes, hay que considerar la opinión del usuario, de la persona que va a necesitar ese puesto de trabajo adaptado o ergonómico. No sé si para allá apunta el tema. Claro, yo quiero aprovechar, porque este es uno de los temas importantes dentro de la empresa en los procesos. Fernanda, ¿sí? ¿Tú podrías aportar algo a eso? Al tema de cómo abordar los ajustes en términos de la accesibilidad. ¿Hay un micrófono? ¿Me escuchan? ¿Aló? Hola, buenos días, soy Fernanda. Tenemos una oficina de arquitectura y nos hemos especializado un poco en este tema, de ayudar a las empresas en cómo podemos abordar el tema de los ajustes razonables en relación un poco a lo que decía Ramón. Entender que tiene que ser pensado en un diseño universal, de uso para todos, pero preguntando al trabajador, en el caso de que exista inclusión, o
entendiendo también cuál es el perfil funcional de las personas con discapacidades que van a realizar ese tipo de trabajo, para que a medida de poder entender cómo hacemos un planteamiento estratégico a futuro, vamos pensando cuáles son los grados de intervención que tenemos que hacer en las infraestructuras, dándole prioridades. O sea, a lo mejor vamos a incorporar un número importante de personas con discapacidad, que es el 1% de 1000, por ejemplo. Tenemos que pensar en que tenemos que otorgar accesibilidad en la infraestructura a nuestros halls, por ejemplo, al back office, a los lugares donde se van a mover en los baños, cuál va a ser su ruta accesible de trabajo. Esa es una prioridad primera. Después empezamos a ver cuáles son los otros lugares que nos permitirían poder hacerlos más accesibles para que estas personas puedan desempeñarse y desenvolverse como corresponde. Pero hay que dar grados, porque con esto de la ley de inclusión lo que nos va a pasar es que va a ser difícil poder habilitar toda la infraestructura. Entonces tenemos que darle grados de intervención y priorizarlo. Y eso va a depender del perfil funcional de la persona con discapacidad, cuál es nuestro perfil de trabajo y qué pasa con la infraestructura existente hoy en día. No sé. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que se redondea un poco las respuestas que tienen que ser sobre la base del involucramiento y de anticipar unas situaciones. Para eso existe este nuevo estándar, que es el concepto del diseño universal. Pero la verdad las cosas es que la realidad nos dice de que gran parte de las plantas, de los edificios y de oficinas están hechos mucho antes de estos estándares. Entonces lo que venga, sin duda es importante hacerlo sobre estas plataformas, pero lo que existe también requiere ajustes graduales, digamos, en este asunto. Por lo tanto, no debiera ser una objeción de que hay que resolver todo de un viaje. Nos llega otra pregunta de Viviana, dice: ¿cómo se han dado las posibilidades reales de desarrollo profesional? ¿Cómo Ramón? Yo creo que es bastante difícil. Si bien es cierto, hay varias experiencias que son bastante positivas, pero en general todavía cuesta bastante que la empresa tome conciencia de que la discapacidad es un tema que está ahí, más cercano de lo que nosotros creemos. Y hay todavía muchas barreras, sobre todo de la organización o barreras actitudinales, que hay que forzar. La gente está con todos estos eventos que está haciendo, y agradezco en este caso a SOFOFA y otras instituciones como Mutual, que están trabajando bastante en el tema, que están haciendo cada vez más conciencia en la empresa, en la gente, en la organización. Pero eso es lo prioritario. Pero de ahí, cierto, hay que ya empezar a trabajar más en lo esencial, lo que realmente se necesita, que son oportunidades reales de trabajo. Perfecto. María de los Ángeles, ¿cómo ha sido el ambiente que a ti te ha permitido, por ejemplo, en algún momento tú observas que hay otro tipo de trabajo dentro de Unimar Los Militares que te interesaría hacerlo? ¿Te interesa, por ejemplo, cambiarte de una sección a otra? ¿Qué haces tú cuando pasa eso? ¿Qué es lo que te entusiasma y cómo lo haces para cambiarte, para seguir subiendo? Cuando te cambiaste al empanaje de peras y de fruta. De vegetales, ¿sí? A panadería. Sí, ya. ¿Qué pasó ahí? Contaste que lo malo era que te sentían mal porque los compañeros de trabajo no te sentían muy bien con ellos. Sí. Ya, ese fue un factor, algo que yo quiero cambiar también a otro ambiente, ¿cierto? Sí. Ya, pero la panadería es algo muy distinto a los vegetales. Sí, en general. Ya. ¿Te asusta eso? Solo un poco, pero ahora como estoy en vegetales, me siento más grande, más adulta. Ya. Me siento como yo soy más grande y adulta, porque me siento que los niños que les falta la discapacidad, que vengan a trabajar las empresas, porque igual necesitan, igual que yo, pero igual les cuesta en general. Claro.
Yo quiero hacer una observación que la hemos detectado también en el proceso y que es relativamente frecuente. La percepción que hay de parte de la empresa muchas veces respecto al desempeño y a la productividad de las personas con discapacidad aparecía un elemento que era casi poético. Decía que las personas con discapacidad aportan soluciones. Bueno, Víctor sabe bastante de esto, aportan soluciones. Claro, y cuando se indaga, cuando exploramos esta situación, en algunos estudios que hicimos, la empresa comentaba que el hecho de que las personas con discapacidad se levantan teniendo que resolver problemas, entonces son bastante más creativos. Sé que esto suena a un estereotipo, digamos, pero los perfiles laborales, esta percepción existe. De manera que muchas veces para el común denominador, algo que nos decía Ramón, o sea, las personas actuamos bien intencionados, qué sé yo, pero cuando hacemos las cosas por otros y no con otros, hay una diferencia. Entonces, estas personas, estos trabajadores con discapacidad, empezaron a generar una serie de ideas y soluciones y alternativas. Nosotros tenemos el caso de Karen, que desgraciadamente no pudo venir hoy día, de Willy, que es una gerenta de VAS, que el primer inconveniente que ella tuvo, ella es periodista, se hizo cargo de asuntos públicos, es que llegó con tal cantidad de ideas porque sentía que ahí el nivel de trabajo que había o de proyección era bastante pobre. Entonces ella tenía una cantidad de ideas. ¿Por qué? Porque la vida la enfrenta también desde la solución de problemas. Entonces habían cuestiones que se solucionan ahí. Yo tuve la ocasión de ver en un país vecino, en una situación, unos guardias de seguridad en silla de ruedas. Y me acerqué a conversar con ellos. Y dice, ¿ustedes cómo desempeñan? ¿Qué hacen cuando ven un delincuente? ¿Qué pasa? No, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es informar a una central tal cosa. ¿Cuál es la ventaja de ello? Que al nivel de la silla de ruedas, ellos podían quedar en la perspectiva precisa para detectar a los carteristas, por ejemplo. Entonces esa era una ventaja comparativa, ¿se fija? Y ellos mismos lo dieron cuenta de eso. Ramón, ¿tú tienes una otra parte de la presentación? Sí. Quedan 10 minutos. Vamos a la siguiente parte de la presentación de Ramón. Sí, que tiene que ver con las sugerencias, ¿cierto?, a las empresas. No sé si estamos en esa parte ya. Sí. Recién Fernanda, ¿cierto?, está hablando del tema de la planificación y diseño universal, que significa diseñar las acciones para todos. Eso, bueno, hay una ley, ¿cierto?, un decreto que salió del año ya 2016, el decreto 50, en el cual se está trabajando sobre eso. Hay una marcha blanca hasta el 2019, me parece que las empresas todavía pueden, sobre todo empresas públicas. Pero, insisto, un tema que va más allá del tema legal. Yo creo que hay que pensar ya que en nuestra población tenemos una cantidad de personas con discapacidad cercano a los, según cifras de Senadi, cercano a los 2 millones, ¿cierto? 1.950.000 prácticamente, ¿cierto? Algunas cifras de personas con discapacidad y en etapa de trabajar con capacidad. Entonces, una cantidad más o menos importante. Decíamos que toda ampliación, toda modificación, implementación de nuevas instalaciones de cualquier tipo y rubro, se debe pensar ya en hacerlo con, como decía Fernanda, con un tema ya de un diseño universal, que no solamente para trabajadores propios de la empresa, sino para externos, clientes, proveedores, en fin, ¿cierto? Se puede dar el caso. Tercero, yo le puse ahí también que la empresa puedan atreverse a contratar personas con discapacidad, más allá si les corresponde hacerlo legalmente o no. Dice, no, y se puede. Una persona puede tener, o una empresa puede tener 105, 110 o 100, hago un contrato por 99 o 98 y me deshago del problema. Entonces, hay muchas formas como hacerlo, pero yo creo que es un tema social. Que la empresa trae sus representantes, por eso que yo le agradezco que estén aquí todas las personas, algunos quizás representando a diferentes empresas, puedan participar en forma activa de estos programas, de estos seminarios, para hacer entre todos conciencia de este tema y mantenernos también todos, ir aprendiendo cada uno, ¿cierto?, de los temas de inclusión. Yo le puse este ejemplo ahí que he visto. Yo le digo, llevo ya varios años en este tema y he conocido varios trabajadores que se han accidentado
y algunos quedan bastante afectados psicológicamente. Entonces es importante que la empresa desde el principio vaya creando un vínculo de apoyo, de acompañamiento, y esto debe ser desde el momento mismo de antes de la reinserción, o sea, cuando el trabajador todavía está en su etapa de rehabilitación a través de los diferentes medios. Eso también le sirve a la empresa para poder ver cómo va la evolución, ¿cierto? Su evolución física, su evolución psicológica y cómo va a llegar esa persona, ¿cierto?, a la empresa en el momento cuando tenga que volver al trabajo. También tener claro que no todos los trabajadores van a querer volver al mismo tipo de trabajo. Dice, ya te voy a reinsertar nuevamente en el mismo trabajo que tenía. Es que yo no quiero volver al mismo trabajo porque a lo mejor ahí se amputó la mano, se amputó el dedo, no sé, a lo mejor psicológicamente ahí no, y por alguna razón no quiere volver a ese puesto de trabajo. Entonces hay que buscar otra alternativa, otra opción que le pueda servir a ese trabajador. Las características personales también de ese trabajador, y eso tiene que ver ya no con la empresa, sino con el trabajador. Hay algunos que yo me he dado cuenta que tienen actitudes, a veces forma de expresarse no muy grata por distintas razones, ¿cierto? Y después si esa persona va a insertarse o va a reinsertarse a la misma empresa o a otra, va a tener problemas de inserción. Por eso se hace fundamental un buen acompañamiento a ese trabajador desde el punto de vista psicológico, para que el trabajador no se victimice, no se sienta el pobrecito, sino que sienta que aún así con sus capacidades residuales puede seguir siendo un aporte y puede volver a empezar, como muchos lo hemos hecho. Si tú tuvieses que hacerle 3 sugerencias, así súper concretas, a la jefatura o a los pares, ¿qué sugerencia le darías? Bueno, la primera, ¿cierto? Ahí primero tomar conciencia, ¿cierto?, que el riesgo, como dice ahí, es inherente a toda acción humana y por lo tanto tenemos que hacer conciencia que el accidente o el riesgo a cualquiera, ¿cierto?, en cualquier momento. El segundo punto, insisto, la planificación y diseño, ¿cierto?, universal de todos los accesos que son necesarios para que las personas puedan insertarse. Yo tengo un par de puntos más que me gustaría compartir, ¿cierto?, de los que tengo ya acá. Adelante. Para poder terminar. En caso de realizar modificaciones, algunas específicos, considerar principalmente la opinión, ¿cierto?, necesidad del propio trabajador. A veces la empresa quiere adelantarse a ciertas cosas, pero tiene que conversarlo con el trabajador. ¿Qué es lo que quiere realmente? ¿Quiere volver a trabajar en su puesto de trabajo o no? ¿Quiere hacer una cosa distinta? ¿Qué capacidades residuales tiene o no? Algunas modificaciones. Y si ustedes me permiten un momento, ¿cierto?, un minuto para hacer una referencia a algunas experiencias que empresas, hoteles, residenciales, campings en general, respecto a los accesos. Aquí he tenido experiencia con hoteles, algunos muy conocidos acá, los cuales lamentablemente yo no cuestiono su calidad de servicio, sino el tema del acceso a las cosas que son fundamentales, baño, ducha. Hay varios que son muy conocidos acá, ¿cierto?, y tienen todavía algunos problemas de acceso. Voy a compartir algunas fotografías, si ustedes me permiten, ¿cierto?, de algunos, ¿cierto? No voy a decir el nombre, pero me tocó en algún momento dado, ¿cierto? Ese era el baño de uno, ¿cierto? Y yo digo, ¿cómo me paso si yo quisiera ocuparlo? Yo necesito colocar la silla en forma paralela, ¿cierto?, a ese inodoro y no tengo ahí el espacio para hacerlo. De ninguna forma, ni a un lado ni a otro. La barra está arriba, ¿cierto?, pero no me sirve para la acción que yo quiero hacer. Ese de otro hotel conocido tampoco puedo acceder. El tema de la ducha tiene un peldaño más o menos 10-15 centímetros, tampoco lo puedo hacer. Ese es un ejemplo de uno que sí es accesible. Está el espacio para colocarla así en forma paralela y poder pasarse. Esa ducha también, ¿cierto?, un ejemplo que es accesible. Está la manilla de apoyo. Y lo otro que es fundamental, que estos hoteles que tienen el servicio de 1 o 2 habitaciones para personas con discapacidad, generalmente, y lo he vivido por experiencia, lo tienen por ahí arriba, del piso 10º para arriba,
¿cierto? Y en algún momento dado, cuando necesito alguna emergencia o cualquier situación que no pueda ocupar el ascensor, ya me complico. Entonces, eso es otro tema que nosotros tenemos ahí pendiente. Y por último, esa reflexión final que comparto con ustedes, que dice que el ser humano es un hombre común en busca de un destino extraordinario, y la persona con discapacidad es un ser extraordinario, ¿ya? En busca de un destino común. Perfecto. Bueno. Hay un par de preguntas más que tienen más pertinencia para el panel siguiente, que tiene que ver con la empresa, así que las vamos a dejar, no se preocupen, vamos a tratarla de todos modos. Al ingresar ustedes en el momento del registro, repartimos una cantidad, entre paréntesis, porque este es uno de los temas, de guías de accesibilidad. No son exactamente manuales perfectamente actualizados, pero realmente hay un 90% de información técnica que sirve bastante. No sé si alcanzaron todos. Los que no alcanzaron pueden pedírnoslo a mi correo electrónico, al mismo correo electrónico de preguntas. Yo necesito guía, no alcancé, qué sé yo, y nos comprometemos a hacérsela llegar a la empresa. Quiero agradecerles particularmente a Ramón y María de Los Ángeles, porque esta situación de dialogar desde la vivencia con los trabajadores es un tremendo mérito. Tiene el mérito precisamente de acercarnos y constatar in situ lo que en realidad pasa desde el punto de vista subjetivo, de la vivencia y desde el punto de vista objetivo. Han hecho ustedes referencia a una cuestión súper importante, que es los climas laborales. Aspirar a sentirse bien desempeñando un trabajo. Producir de acuerdo a lo que producen todos los trabajadores en igual condición, ¿cierto? Y al factor que también tienen las redes de apoyo, ya sean trabajadores, jefaturas, de entender que con pequeñas modificaciones, con pequeños ajustes, podemos perfectamente desempeñarnos del mejor modo posible. Y también el rol que juega la familia, como que juegan los colegios, que juegan las redes de amigos, colegas, qué sé yo, porque la verdad las cosas es que solo no vamos a ninguna parte, y cuando nos convergemos todos en un mismo propósito, sí se avanza bastante. Por lo tanto, la mayor parte del cambio que hay que hacer es un cambio que responde a una cultura distinta en que nos veamos todos. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Los invito ahora a un café.